Bien, bueno, buenas noches amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla, de la costa, etcétera. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin de toda raza, porque esta enseñanza es sagrada, nunca se puede entregar a los profanos, sino a los iniciados en esa escuela de misterios de todos los tiempos. La Biblia, el Cristo nos enseña. Podéis perlas, la sabiduría a los cerdos, a las personas religiosas o no que tratan de comprender lo divino a través de la mente y la razón, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Y añade el Cristo, las cosas de Dios, lo divino, lo que está más allá de la materia, los sentidos físicos, para los ojos de la carne, los sentidos físicos, la mente y la razón, es una locura. Y para el ojo del espíritu, una sabiduría. Ese ojo del espíritu, esa visión espiritual, esa visión que nos lleva a pasar más allá de la materia, de la esclavitud de la materia, de la esclavitud de las tres dimensiones, eso se llama el ojo del espíritu. Una visión espiritual que vamos desarrollando gradualmente a medida que nos vamos conociendo a sí mismos. Liberando, como dice el Cristo, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Lo real es nuestra alma. Y nuestra alma está esclava del pecado. Entonces, tenemos que conocer, saber qué es el alma, salir en cuerpo astral. Y además tenemos que liberar el alma del pecado. Liberar el alma del pecado. Porque el alma está esclava del pecado. Todo esto lo podemos comprobar. Y repito, en el campo espiritual, la única forma de saber es comprobar. Conocimiento desconocido, es una sabiduría oculta y cada cual tiene que comprobar la única forma de eso. Estamos en los tiempos del fin de toda raza, estamos en el cambio. Por ejemplo, estamos viendo en la época de Hitler, los nazis perseguían a los pobres judíos para matar. Ahora en estos días en Inglaterra, un país culto, un país con una cultura, una educación grande, hay una persecución también. Pasó algo donde mataron a tres niños, le echaron la culpa a un musulmán y entonces ahora salen los ingleses a matar y a golpear a los musulmanes, a los negros, a los latinos. Estamos viviendo tiempos dolorosos, cosas que nunca se habían visto sobre la faz de la tierra. Pasarán cosas peores. Debemos estar preparados y por eso estamos entregando públicamente estas enseñanzas, porque la única forma de estar preparados es a través de una comprensión espiritual, de una visión espiritual y de una comprensión de que hay realidades que se están cumpliendo en virtud de procesos kármicos, cíclicos, recurrentes que se dan en todos los tiempos, y la única forma de protegernos es a través de un autoconocimiento, de conocerse a sí mismo y lograr un cambio que nos permita actuar a conciencia, y que esa conciencia nos permite pues comprender e irnos liberando de los problemas que se están presentando y que se van a presentar próximamente. Vamos a hablar de una conferencia demasiado interesante. Digo yo, hay dos conferencias demasiado interesantes. La una es la ley del karma, o sea, y la otra es la parte sexual. Entonces, las enseñanzas de los antiguos estaban de acuerdo a través de todos los tiempos en reconocer la importancia de la energía sexual sobre el comportamiento humano. Esta importancia es primordial y comprender que la función sexual no es
no se limita únicamente al acto de la procreación. Los sabios antiguos, porque tenían poderes en aquellos tiempos, sabían lo que los modernos han descubierto con el desarrollo de la endocrinología, que las glándulas endocrinas segregan hormonas que se vierten en la sangre e imprimen en los tejidos, en los órganos y en la conciencia los caracteres del macho y de la hembra. Nuestras actividades fisiológicas, nerviosas, endocrinas, mentales, físicas y espirituales están estrechamente ligadas con nuestra potencia sexual. La calidad y la potencia sexual en el individuo, o por el contrario, el abuso sexual, producen la audacia o la cobardía, la violencia, la brutalidad, el amaneramiento y los caracteres que distinguen al poderoso toro de casta, el toro castrado, y al fuerte caballo semental del caballo castrado. Entre los abusadores del sexo, entre los masturbadores, entre los abusadores de pornografía, etcétera, no habrá jamás grandes conquistadores, ni filósofos, etcétera, etcétera. Todas las glándulas, mis queridos amigos, la glándula sexual es la que posee la mayor influencia sobre el cuerpo, sobre el alma. Los grandes poetas, los grandes genios, los grandes conquistadores, los grandes sabios veían una glándula pineal poderosa, desarrollada y por lo tanto una gran potencia sexual. Hay una íntima relación entre la glándula sexual y la glándula pineal, y la glándula pineal es la ventana del alma que se calcifica con el flúor, con las comidas chatarras, etcétera, etcétera. Tenemos que ir vinculados aquí a nuestra sabiduría gnóstica, inscribirse en nuestros cursos gratuitos de psicología, escuchar las conferencias todos los jueves, ayudarnos a difundirlas, regalándoselas a las personas y las que quieran, les mandamos las grabaciones y, y si la persona le gusta, entonces que se inscriba, comprender, vea que la glándula sexual es de los 5 cilindros de la máquina humana, la glándula sexual es la que tiene mayor capacidad y mayor cantidad de menos. Claro está que nosotros venimos a este mundo de acuerdo con lo que se llama el karma dharma. Lo que uno siembra, eso recoge. Y si usted en la vida anterior se portó bien, respetó su cuerpo, no lo dañó con vicios, etcétera, con masturbaciones, con cosas de esas, con pornografía, con abuso sexual, con emociones ahí baratas que destruyen el ser humano, con instintos degenerados, es claro que en la próxima vida usted viene con unos centros de energía poderosos. Y si entra uno a la glándula, a las conferencias de sabiduría oculta del centro en él, porque es que es una desgracia, sinceramente, no conocer estas enseñanzas. Yo desde pequeño la buscaba y sufría. Para mí la vida no tenía ningún sentido, de ninguna clase, hasta que conocí la gnosis. Yo sufría, yo decía, ¿para qué viene este mundo? ¿Por qué sufre uno? ¿Por qué se equivoca? ¿Cómo hace uno para cometer errores? Nadie me dijo. Ya conocí la gnosis, esta sabiduría oculta de la cual menciona Pablo de Tarso en Corintios. Entonces cambió el curso de mi vida. Comencé a comenzar a practicar, a comprobar y me nació inmediatamente la necesidad de ayudar a difundir estas enseñanzas sobre toda la faz de la tierra. Una misión que se me ha encomendado. Repito, la inteligencia, la sabiduría, las grandes capacidades en el ser humano piden para manifestarse en toda su potencia la presencia de unas glándulas sexuales poderosas. El hombre abusa y malgasta su energía, va perdiendo su fuerza, su vigor, su inteligencia. Por ejemplo, en la masturbación, el joven pierde 200, 300 millones de espermatozoides, de semillas, de semillas Cristo, porque Pablo de Tarso dice, y tu simiente es Cristo, que hay donde viene el nacimiento segundo,
esto lo estudiaremos más adelante en la sabiduría oculta. Aquí tendríamos que hablar de la piedra filosofal y de la transmutación sexual y comprender por qué el, el matrimonio es un sacramento, una cosa sagrada. Perdió la humanidad. Estamos rescatando estos principios del antiguo cristianismo, de aquel que nos entregó Jesucristo, aunque en símbolos y parábolas la estamos reviviendo para bien de la humanidad en estos tiempos. En cada eyaculación, el varón pierde 300, 200 millones de espermatozoides, de semillas. Una sola semilla crea un ser humano. Una sola semilla tiene calcio para formar un sistema óseo, fósforo para formar un sistema nervioso, lecitina para formar un cerebro, enzimas, prostaglandinas, aminoácidos, 20% de líquido cefalorraquídeo, etcétera. Un solo espermatozoide tiene los componentes para crear un ser humano, componentes de energía, y el ser humano expulsa en cada eyaculación, en cada masturbación, o etcétera, en cada fornicación, 200, 300 millones de energía, y eso lo va acabando. Porque, amigos, el poder está en el sexo, en la fuerza sexual, y si hay una glándula sexual poderosa, hay una glándula pineal poderosa, hay unas glándulas endocrinas poderosas y hay una fuerza en todos los sentidos en el ser humano que conoce, practica esta situación. El abuso sexual origina los débiles, los nerviosos, los desequilibrados, los psicópatas, mirados sexuales. Una vez una señora me vino a visitar con su hijo y me dijo, ayúdeme, señor, ayúdeme. ¿Por qué? Mire, mi hijo le tiemblan las manos. Entonces le di un vaso para que lo cogiera y realmente le temblaba las manos. Un muchacho de 16 años. ¿Ah? Entonces yo le dije, usted permítame, amiguito, pero dígame sinceramente, ¿usted se masturba, sí o no? Y el muchacho me dijo, todos los días. Y yo, claro, hermano, te estás matando, pero fíjate por dónde vaya. Entonces lo ayudamos, entró al centro Anel, lo recuperamos, fue discípulo de nuestras enseñanzas, buen amigo. Y ya después se casó, tuvo sus hijos, le salvamos la vida al pobre. Vino al centro en él. Y así como ayudamos a ese pobre muchacho, hemos tenido la oportunidad de ayudar a todas las personas que tengan problemas de comportamiento, de lo que sea en la vida, de vicios, etcétera, de problemas psicológicos. Le damos la mano, le entregamos la enseñanza para que él se salga de ese mundo de dolor y sufrimiento en que vive actualmente toda la humanidad. Entonces, la glándula sexual es una fuerza gigantesca dentro del ser humano. La energía sexual, amigos, es la savia del árbol humano. Un árbol tiene buena savia, es poderoso, da buenos frutos. Cuando ya no tiene buena savia, entonces las hojas ya se ponen amarillentas, los palos se vuelven negros, se dan calientes, etcétera, y lo mismo está en la fuerza sexual. Y si la gota se acaba, se envejece rápidamente, aparecen las enfermedades. Tenemos que hacer conciencia de que la energía sexual es la savia del ser humano y que el poder del individuo está en la parte. Desgraciada y desafortunadamente, con una cantidad de alimentos chatarra, con una cantidad de medicina sintética y otras cosas, esta parte se ha ido dejando, se ha ido dejando. Ve allá en Japón, en Corea del Sur, por ejemplo, es mayor el número de muertos que nacimientos. Ya no hay jóvenes, porque la gente, ahora, ¿por qué no son? Porque las glándulas sexuales se han ido secando, se han ido degenerando. Ya eso lo hemos comentado en otras conferencias. Amigos, el sexo es la bodega de energía. Y cuando la agotamos por abuso, nuestra energía sexual, la máquina humana comienza a fallar, aumentando las enfermedades y viajando rápidamente. Serio. Una vez ve a las personas y uno le ve el brillo en la piel, el brillo en la mirada, el brillo que tiene, la fuerza, se le ve, eh, se ve,
Cuando usted ve un caballo de casta, un caballo de fuerza, usted le ve el brillo, la fuerza, el movimiento. Pero cuando ve a usted un joven, está masturbándose, que anda viendo pornografía, que anda abusando sexualmente, mi querido amigo, anda todo acabado, porque la fuerza, el sexo se conoce. Ya una que en la noche ya aprende, ya hay que ayudar a la pobre gente, porque hay que ayudar a la pobre humanidad. Entonces, el sexo es la bodega de energía de nuestro cuerpo y cuando la agotamos por abuso, repito, nuestra energía sexual, la máquina humana comienza a fallar, aumentando las enfermedades y viajando rápidamente hacia el cementerio. Y el cementerio es una palabra compuesta. Cementerio viene del latín que simboliza tierra, cementerio, para el cementerio. En la noche nosotros enseñamos, por ejemplo, el pranayama egipcio, enseñamos la cual, enseñamos los misterios de la piedra filosofal. Si usted quiere comprender estos misterios o algo así, lo que nos enseñaba el cristianismo, estudiese el Levítico 15, pero la versión antigua, Casiodoro de la Reina, de las Sociedades Bíblicas Unidas, porque las otras Biblias tienen grandes adaptaciones. La más textual del original es la versión antigua Casiodoro de la Reina. Estudiese ahí el, el, el Levítico 15 y comprenderá lo que nosotros estamos hablando y que esta enseñanza tiene sus principios divinos y que vino como una ley entregada por Moisés en su Pentateuco y en su libro El Levítico. Seguimos. Entonces, el sabio uso del sexo, la, la llama egipcia, la transmutación sexual, el sacramento del matrimonio, los misterios de la piedra filosofal, la alquimia. Nos convertimos en transformaciones dentro de nosotros mismos, transformar el plomo en oro, plomo que destruye y acaba la pobre humanidad en el oro del espíritu, a través de un desarrollo espiritual, lograr el desarrollo de todas las capacidades humanas, de todos los sentidos endocrinos, desarrollo de nuestros chakras, la formación de nuestros cuerpos, convertirnos en hombres, en maestros, en reyes de la naturaleza y de la creación. ¿Cómo lo han sido los grandes maestros? Como Samael, Cagliostro, el conde San Germán, el Jesucristo, Lao Tse, este, los apóstoles, etcétera, etcétera. Moisés, etcétera. Entonces, ese sabio uso del sexo rejuvenece y quienes hagan uso de él se van a conservar jóvenes durante mucho tiempo. Desarrollarán poderes internos, vitalizarán sus cuerpos, se curarán de las enfermedades y aún curarán a las demás personas. Una vez yo hablé con un padre de familia, amigo, y le conté este aspecto importante de la fuerza sexual. Y al hombre le gustó y me dijo, voy a educar a mi hijo con base en esas enseñanzas que usted me ha entregado. Ese muchacho estudió en uno de los mejores colegios, porque los padres tenían facilidad económica. Sacó siempre el primer puesto, no le cobraban. Cuando se graduó, el padre rector, porque era un colegio religioso, lo felicitó delante de todos. Entró posteriormente a la Armada Nacional a ser como cadete y en los exámenes que hacen para entrar, ocupó el primer puesto entre todos los aspirantes y el comandante de la base vino donde los padres a visitarlos y a felicitarlos por la educación que le había dado a su hijo. Un joven que nunca había perdido la energía sexual, tenía el poder y la fuerza. No les cuento más. ¿Qué día lo vi? A esa persona tiene ya como 50 años y lo vi bastante joven. Se conserva. Recibió
O sea, le entregué indirectamente, porque esta enseñanza se la entregué fue al Padre. Él siempre me ha dado agradecido por eso, por los beneficios que ha tenido para su hijo. Se ve joven el hombre, bastante joven. Entonces, se conservarán jóvenes durante mucho tiempo, desarrollarán poderes internos, porque existe la clarividencia, la telepatía, la polividencia, la intuición, el oído oculto, el poder de recordar las vidas pasadas. Todos nosotros tenemos vidas pasadas y las podemos ir conociendo. Conozco unas, conozco algunas de mis vidas pasadas. Y en el centro, la mayoría de nuestros discípulos conocen vidas pasadas. La mayoría, yo digo que el 90% es un centro de fuerza, de cambio. Es un centro, el centro es un centro revolucionario a nivel de la sabiduría gnóstica. Realmente la noche es una revolución, la revolución de la conciencia, una revolución de tipo material, una revolución de tipo, a una lucha contra nosotros mismos, contra nuestros para despertar conciencia. Entonces, desarrollaremos poderes internos, vitalizaremos nuestro ser por la parte vital poderosa, nos curaremos de nuestras enfermedades y aún ayudaremos a curar a las demás personas. Pero desafortunadamente es debido a la degradación de la falsa educación sexual, la humanidad desconoce los misterios del sexo y el ser humano ni siquiera se conoce a sí mismo. La actividad sexual que conoce la actual humanidad es totalmente mecánica, inconsciente, concupiscente, pasional. Es una actividad que el, 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 el sexo el matrimonio es sacramento, es una cosa, ¿por qué es un sacramento? Eso lo dice la enseñanza cristiana. Aquí te enseñamos por qué es un sacramento, algo divino. Y a través de eso, algo divino, se hace una creación. Creamos al Hijo del Hombre, al Cristo dentro de cada uno de nosotros. Logramos lo que se llama el nacimiento segundo, el nacimiento espiritual. Y logramos el bautismo espiritual. No, el bautismo es de agüita, no, de agua viva, de las aguas vivas. Quien cree en mí, dice el Cristo, quien cree en mí, en su interior correrán ríos de agua. De nuestra columna hay 7 canales. En el canal de Chochuma, por el cual asciende en orden espiritual para lograr el desarrollo de cualquier iniciado que practique sinceramente nuestras enseñanzas. No como curioso, sino como un sincero iniciado que viene de vidas anteriores a conocer estas enseñanzas y viene a recapitular un conocimiento y a continuar con su desarrollo espiritual y sobre todo a comprobar y ayudar a difundir como apóstoles esta enseñanza. Porque amigos, estamos en los tiempos del fin, es mucha la mies, mucho el trabajo que hay que realizar y muy poco los manos dispuestos sobre toda la. Entonces la humanidad ha confundido la pasión con el amor. El amor se desconoce. Por ello hay tantas tragedias y destrucciones en los hogares. Realmente estamos en el Kali Yuga y lo que es peor, estamos en el Sodoma y Gomorra, o sea, la parte final del Kali Yuga, el Edad de Hierro, porque estamos en la segunda parte del Kali Yuga, viene la etapa de Sodoma sexual. En todos los niveles, en las universidades, en todas partes. Se ve las relaciones swingers. De aquí en Barranquilla hay un local con aire acondicionado donde llegas, te alquilan una pieza con aire acondicionado, te dan una revista pornográfica y hay un vacín para que te masturbes. Cobran un centro de perdición, centro ¿cómo que se llama? De sexo orales. Amigos, estas mujeres destruyendo sus cuerpos
con esos cultivos, con esas hormonas sintéticas. Tenemos que, hermanos, seguir aquí estudiando estas enseñanzas y sobre todo los que viven aquí en Barranquilla, los invito, hermano, entran a él, no es la que edita las conferencias, son totalmente gratuitos, nunca cobramos 5 centavos, nuestros cursos gratuitos, nuestros cursos de psicología son gratuitos, puede visitar nuestra página en internet www.anael.org, encontrará grandes enseñanzas. Entonces, estamos en la época de Sodoma y Gomorra, en el final de todos los tiempos, donde todas las costumbres y los valores cristianos se han perdido. Los organismos han perdido su normalidad debido a la comida chatarra, a las medicinas sintéticas, a las carnes virtuales que ya las están lanzando al mercado, a los pollos orinas, los alimentos transgénicos, a los anticonceptivos, a la contaminación. A partir de los años 1990 se comenzó a orientar la llamada educación sexual, donde se orienta que la masturbación no causa daño. Es falso. Es buena para el desarrollo. Falso. Y esto es totalmente falso. Ya ha ido destruyendo a la juventud del mundo. Antes uno veía a los jóvenes esbeltos, brillo en la piel, brillosos, un caballo semental. Ahora no. Andan todos por la pornografía, por la masturbación, esclavos de un celular. Ahora, con sus familias que no saben nada. Se orienta a la pornografía y dice que tampoco hace daño. Y eso es falso. Ya que todas esas imágenes morbosas quedan grabadas en nuestro subconsciente y los defectos de la lujuria hacen uso de ellas, manifiestan a través de nuestras formas equivocadas de pensar, sentir y actuar, viéndonos cometer errores que nos vinculan a la ley del karma. Y eso, claro, lo podemos comprobar, es algo normal. Esto simplemente estamos aclarando, estamos ayudando a comprender estas cosas. Todo esto ha hecho que haya aumentado la degeneración y la corrupción sexual. En tal forma, esa corrupción, como dice el Apocalipsis, que todo lo previene para los tiempos del fin, hombres del tercer día, dirán, salí el cajón, otro dirá, rompí el cajón, etcétera. Estamos en los tiempos del fin. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque sembramos y recogemos. Lo que uno siembra, eso recoge. Y esto trae consecuencias kármicas que se van a manifestar durante muchas vidas y durante muchas vidas. Estas enseñanzas son absolutamente necesarias. Son muchos años de haberla conocido y la estoy estudiando y la estoy comprobando y la estoy practicando diariamente y la estoy ayudando a divulgar a todas las personas y a todo el mundo. Cojo un taxi, se la entrego al chofer, hablo con una persona, le entrego esta enseñanza. Tenemos que convertirnos en apóstoles Cristo que va surgiendo, que van haciendo en cada uno de nosotros. Aquí una persona amiga me llamó un día, me dice, "Miguel, porque ella ha ido a las conferencias gnósticas, no ha ido mucho, pero sí ha ido. Ariel, eh, estaba en el cuarto y le pedí a mi hijo que me trajera un vaso de agua y el hijo se demoró. Entonces él fue a ver por qué se estaba demorando ella. Y resulta que el hijo se estaba masturbando. Y Sariel, mi hijo, comenzó a masturbarse. Ayúdame, ¿cómo hago? Yo le dije, bueno, tráemelo para hablar. Y me trajo un muchachito como de 7 años. Oh, usted le haga, porque cuando entendiste todo eso de la... Entonces él me contó que era que en el colegio, como de un pelado de 6 años, ¿no? Habían niños y habían niñas. Pero uno de los muchachitos de esos de 6 o 7 años sacó un celular y se puso a ver
pornografía en el curso y todos los niños y todas las niñas estaban viendo pornografía y él también estaba viendo pornografía. Y cuando ese muchachito terminó de ver la pornografía, se masturbó delante de los niños y de las niñas. Entonces, ahí fue donde yo aprendí la masturbación. Entonces me tocó comenzar a explicarle, pues, lo que es los daños que causaban, etcétera, etcétera. Y logré que no se volviera a masturbar. Porque es una familia amiga y los hijos yo los conozco, los he ayudado a todos para que tengan una buena orientación, para que no se desvíen en el camino. Han ido a las conferencias gnósticas, como pueden ir ustedes en el centro ANEL. Estas conferencias son totalmente gratuitas, o si no vives aquí en Barranquilla, todos los jueves, y cuando no tengas la oportunidad de escucharla por alguna cosa que pasó, etcétera, nosotros te enviamos la grabación. Y si usted quiere regalarle la grabación a una persona, regale la grabación. La enseñanza es para todo el mundo. Bueno, o sea, ayudé a ese niño, ayudé a ese niño. Pero resulta que ahora en la educación sexual que se entrega en los colegios, se dice que la masturbación no hace daño. Se dice que la pornografía no hace daño. Se dice que las relaciones sexuales no son dañinas, sino lo que tiene que hacer es, eh, o sea, un acto sexual con protección. ¿Ves? Le regalan a los jovencitos condones. El condón no protege el SIDA ni el embarazo. Una bolsa de plástico que se coloca al hombre para tener relación con la mujer. O sea, el hombre que utiliza el cordón no tiene contacto directo con la mujer, tiene contacto con un condón. Eso es una barbaridad. Eso no tiene ningún sentido. Eso le quita virilidad al pobre hombre. Y cuando termina de masturbarse el pobrecito, se quita el condón todo untado de semen, lo tira al suelo, no sé dónde, se lava en un lavamanos el órgano sexual, se le enfría el órgano sexual y los testículos, y esta ayuda por frío. En momentos de calor en la parte sexual va dando lo que llama la impotencia sexual. Sea, qué importante que es escuchar estas enseñanzas de sabiduría para proteger a nosotros, para proteger a nuestras familias. Y yo, mi persona, para proteger a todos los seres. Porque esto lo divulgamos y sacamos hojas volantes y las repartimos por todas partes que hablan de la masturbación, que hablan de los anticonceptivos, que hablan del karma. Estamos divulgando, los mandamos para otras ciudades, etcétera. Tenemos que divulgar este evangelio del reino a todas las naciones, por testimonio a todas las naciones. Y ya, los tiempos del fin, estamos viviendo en ellos. Vea lo que está pasando en Inglaterra, matando, golpeando a los pobres musulmanes, a los negros, a los latinos. Nunca se haya visto eso en un país tan culto como Inglaterra. Matando niños en ese genocidio en Gaza, donde gobernantes que no le paran bolas no tienen ninguna ley. La ley es la muerte y la violencia. Ya el hombre se ha desenfrenado en la maldad. Parece que la humanidad, los sepulcros blanqueados, alejados de lo divino y del espíritu, fueran demasiados. Pero tenemos que estar preparados nosotros, pero preparados a nivel de conciencia, una conciencia que se vaya manifestando a través de nosotros y que esa conciencia sea la que nos guíe. Los dolorosos del fin que estamos viviendo, porque uno a partir de un desarrollo de conciencia aprende a ver lo que está pasando. Nos dejamos lavar el cerebro y nos dejamos manipular, etcétera, por noticias, por nada, porque vamos pisando sobre tierra firme. Vamos iniciados, que vamos desarrollando conciencia, y esto lo puede hacer todos y cualquiera uno de ustedes. Ahora, el problema es psicológico, mis queridos. El problema es que nuestra alma está embotellada en el... La gente no sabe qué es el alma. La gente no sabe. El alma es ese cuerpo que usted ve cuando duerme. El alma está inconsciente por el pecado. Ira, el orgullo, esos son miles, son 10.000 defectos que tienen embotellada nuestra alma. Entonces se mete un defecto de lujuria, se mete un defecto de ira, se mete un defecto de codicia, se mete un defecto de vanidad, se mete un defecto de orgullo y se mete otro defecto. Y de momento en momento, no desde que se levanta hasta que se acuesta,
de pensar y soñar, y a través de cada pensamiento manifiesta un defecto de tipo psicológico que nos duerme la conciencia. Necesitamos despertar, vivimos con la conciencia dormida, andamos pensando, y el que anda pensando anda soñando, anda totalmente dormido. Por eso nosotros aquí enseñamos la auto y entregamos la clave del sol. Pero como todos los hermanos que estamos aquí, ya la mayoría hemos conocido ya hemos conocido esta enseñanza, vamos a tratar de hacer una pequeña práctica, porque ya estamos para terminar aquí por cuestiones de tiempo. Entonces uno se pregunta qué estoy pensando y mira interior y psicológicamente para ver qué está pensando. Y si piensa es un defecto y si siente otro defecto, si se excita sexualmente un defecto de lujuria, etcétera, etcétera. ¿Qué labor estoy haciendo? Volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo. ¿En qué lugar me encuentro? Mirar todo el lugar como si fuera la primera vez, ver qué hay de raro, porque eso nos sirve para despertar. Entonces, nosotros haciendo esa clave de sol que la entregamos en nuestro curso gratuito de psicología, viene después lo que se llama una práctica de relajación, de concentración, de relajación y de meditación para el estudio del ego que debe realizarse diariamente. No se le manifiesta un defectico de lujuria, que él piensa que le gustan los ojos, que le gustan las piernas, que le gustan los senos, y eso se metió acá. Ahí está, es un enemigo. Hay que conocerlo, hay que eliminarlo en cada una de sus partes. Y eso no es que sea difícil, pero hay que tener comprensión. Es sentarlo en la silla de los acusados, visualizar al defecto lo que está haciendo, lo que está. Que eso no es de la conciencia. La conciencia no se pone en esas cosas. Después viene lo que se llama concentración, la relajación y la meditación para proyectar en la pantalla de nuestra mente ese defecto que nos causa daño con sus acciones equivocadas, a comprenderlo, enjuiciar, arrepentirnos, porque si no hay arrepentimiento no se puede eliminar el defecto. Hay que arrepentirse. El Cristo dijo, no he venido a buscar justos, sino pecadores para el arrepentimiento. Y añade, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Qué poder que tiene el arrepentimiento. Yo próximamente voy a hablar del arrepentimiento. Y voy a poner unos ejemplos de personas o cosas que han logrado con el arrepentimiento. Ahora sí, una práctica de relajación, respiraciones lentas y profundas. Cuando respiramos lenta y profundamente, entonces se estimula el centro, el parasimpático, se relajan. Lentas y profundas, sentimos el aire cuando entra por la nariz, cuando es por la boca, e imaginamos que nuestro cuerpo queda. Y ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Re- Relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Nuestro cuerpo totalmente relajado. Átomos, células. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, re- relájense. Sentimos los párpados bien, más el cuerpo bien liviano. Más vamos a pronunciar el mantra de relajación. Nos sentamos el tate, gate, gate, gate. Tenemos una petición. Padre mío, Madre Virgen de mi Cristo, apóstol, maestro, maestro de las órdenes de os ruego para despertar. Estamos en la pantalla de nuestra mente. Estamos visualizando las diferentes escenas, conocer qué defectos se manifestaron, defectos de ira,
por qué se manifestó, qué no le gustó, cómo reaccionó, qué pensó, le dio dolorcito de cabeza, imaginó, etcétera.